Buenos días, chicos. Recuerden que en la clase pasada nosotros tuvimos un lío respecto a nuestros videos y a la clase como tal. Nosotros íbamos a abordar lo que era la Edad Media y las características de la literatura. ¿Listo? Entonces entendamos primero que la literatura está compuesta por narraciones de diferentes tipos, que pueden ser históricas, que pueden ser científicas o que pueden ser ficticias. La narración van a ser formas de discursos que van a aparecer en la vida de las personas de manera primitiva, es decir, que las narraciones o cómo contamos las cosas van a aparecer en la historia como una de las primeras expresiones de literatura que vamos a conocer. Lo primero que se cuenta mediante la literatura, mediante las narraciones, son historias de los héroes. Recuerden que siempre va a haber una persona que los salva del peligro y en este momento si nos remontamos a las sociedades primitivas, pues recordemos que estaban llenos de peligros y de situaciones que eran un poco complejas o difíciles para ellas. También buscan de una u otra manera reconocer sus antepasados. Entonces siempre las narraciones iban a servir como ese método de contar de generación en generación lo que había pasado. Allí es como nacen los poemas épicos, que son básicamente los poemas que refieren a los héroes. También tenemos a los cantares de gesta, que ya vamos a ver un poco qué son. Y digamos que básicamente estos tipos de escritos y de narraciones son las que vamos a encontrar en los textos de la Edad Media. Uno de los elementos más importantes y el foco de todo esto es la lengua, ¿no? En la, en la Edad Media recuerden que nacen todas las lenguas romances, el italiano, el francés, el español, el portugués y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en estas regiones ya se hablaban ciertas lenguas y llega el latín a imponerse. El latín que queda como residuo del Imperio Romano. Recuerden que la Edad Media nace con la caída del Imperio Romano. Eh, pero digamos que el español va a ser una de las lenguas romances más importantes que se va a tener durante la Edad Media. Y va a ser de las más importantes puesto que va a ser algo innovadora. Entonces, digamos que a las personas que vivían en este momento histórico les parecía bastante interesante. Eh, y digamos que se va a mantener sin cambios hasta el siglo XVI. Después ya va a ir teniendo las distintas eh, vertientes que conocemos hoy en día. En este momento va a ser muy importante la oralidad porque pues lo que yo les decía anteriormente era que no había un sistema de impresión ni un sistema para que los textos llegaran a todo el mundo. Listo, entonces, básicamente solo algunos textos se escribían a mano y se traspasaban. Esto era lo que yo les mencionaba en clases anteriores como los escribas, que eran personas que se dedicaban simplemente a escribir. Aquí, como podemos ver, era un proceso largo y costoso, entonces las obras que eran copiadas eran porque se consideraban bastante importantes. Dentro de las características de los textos medievales vamos a tener, primero, que existen variedad en las formas y que además tienen un sistema fónico, es decir, un sistema de escritura como lo muestra acá, porque era pues el español antiguo. Listo, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque vamos a leer un poco de textos que tienen este léxico más adelante, entonces tengámoslo en cuenta. Otra de las características es que coexistían lenguas diversas, es decir, como cada región tenía su propio idioma, pero es conquistada en la Edad Media, pues era normal que existieran distintos idiomas y distintas maneras de escribir. Por eso es que inicialmente no todos los textos están en castellano, sino que están escritos en distintas lenguas porque refieren a la naturalidad de cada región. Otra de las características es que los poemas solían ir acompañados de música eh, para que fuesen aprendidos, porque en este momento la transmisión de conocimiento era básicamente de memoria y de generación en generación. La siguiente característica es que los relatos
en prosa, es decir, como esto que va de esquina a esquina en el renglón, eran leídos en voz alta para un grupo de personas que se reunía simplemente a eso, o sea, como si hoy ir a cine. Entonces, ese momento era muy famoso ir a escuchar los relatos de distintos autores. Lo que les decía acá, que existen, que los poemas solían ir acompañados de música y que eran memorizados, todo esto se daba mediante algo que vamos a abordar la siguiente clase en esta no, que son los trovadores. Hay trovadores de gesta y hay varios tipos de trovadores, pero básicamente un trovador era un artista que iba por los pueblos y por las ciudades cantando y tocando su instrumento. Básicamente recitaba la poesía en distintos pueblos o en distintas regiones. Pensémoslo hoy en día como por ejemplo el circo, que desmonta y viaja al siguiente lugar y así sucesivamente. Los textos se trataban básicamente de hazañas de caballeros o las noticias que traía el reino sobre cualquier norma o sobre cualquier, digamos que información importante. Aquí dice que haz clic sobre, sobre el trovador para escuchar su música, pero ya les envío a ustedes los links para que puedan escuchar la música de un trovador. Recuerden que todo esto debe estar consignado en su cuaderno y que si tienen alguna duda o inquietud me la pueden hacer, que estaré súper atenta para resolverla.